Vamos entonces a esta última charla de este ciclo. La charla está titulada con el paisaje de Tandil y su biodiversidad, y bueno, para eso la tenemos a la doctora Lorena Herrera, que es investigadora del CONICET y integrante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Plata, que nos va a brindar la misma. Bueno, en principio agradecerles esta oportunidad, esta posibilidad, y felicitarles también por este ciclo de charlas que, bueno, por los comentarios que he recibido están siendo sumamente exitosos, y celebro esta posibilidad de intercambiar y saberes y experiencias, como solemos decir, entre distintas disciplinas, en este caso en un marco común que nos interesa a muchas de las personas que estamos aquí, que tiene que ver con conservación y con naturaleza. Entonces mi presentación va a estar bastante dirigida a ese mundo, la conservación y la naturaleza, que es a lo que me vengo dedicando en los últimos años, bueno, en realidad en que empecé me interesé por la biología. Y mi presentación se titula El paisaje de Tandil y su biodiversidad, y en realidad voy a hablar de Tandilia, por supuesto, pero preparé la charla de esta forma, ¿sí? Me gustaría primero presentarles acerca del paisaje rural. ¿Qué entendemos por paisaje rural? Como para poder comprender luego todo lo que las consecuencias quizás, o las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad, y cómo podemos fomentar algunos aspectos de los paisajes rurales para conservar más y mejor esa biodiversidad que, como les voy a contar, sumamente importante por diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, me voy a focalizar sobre todo en la estructura del paisaje, porque me gusta la idea de que comprendamos de qué se trata un paisaje, cómo lo estudiamos en función de una pregunta determinada, y eso hace referencia a esa estructura y en particular a la conectividad del paisaje, porque es algo de lo que vengo trabajando en los últimos años, y voy a terminar con biodiversidad en Tandilla. Así que el desafío para ustedes hoy a las 7:10 de la tarde de este día es quedarse hasta el final, y porque bueno, voy a presentar algunas cositas más biológicas, más ecológicas, que intenté bajarlas porque entiendo que por ahí no tienen estas materias en la facultad, pero para que sea lo más amena posible, y si no, después podemos hacer un intercambio con mucho gusto. Pero para que tengan un pantallazo general, me parece interesante toda la propuesta que les traigo. Y en principio inicio con esta diapositiva que muestra, los paisajes desde el arte, ¿sí? Porque el origen del paisaje, del concepto de paisajes, es desde el arte. Y el arte nos muestra a través de sus diferentes imágenes los vericuetos, digamos, que ha habido en relación precisamente a estas dos palabras, que es el ser humano y la naturaleza. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad nos encontramos con esa historia que cuentan las pinturas, y cómo el ser humano está incluido en esas obras, en esas representaciones, también como parte de la percepción del artista, en relación a el ser humano haciendo actividades cotidianas, con un vínculo muy directo con ese entorno, con ese paisaje, como viviendo el cotidiano, ¿sí? Viviendo la vida en ese paisaje. Otras instancias del arte también han dejado huellas del ser humano dentro de estos paisajes, o sea, no de una forma explícita, pero sí implícita, con registros como los caminos, como loteados, lotes y cultivos, o pequeñas forestaciones y caseríos y demás. Y por supuesto que tenemos esos paisajes también más prístinos, ¿no? Que nos dan la idea de silvestre, de la situación más virgen. ¿Está el ser humano o no está el ser humano incluido? Bueno, eso ya es connotación quizás de la época en la que se realizó la obra, o también parte de la percepción del autor. Y por supuesto también tenemos paisajes en lo que es la prehistoria, ¿no? En todo lo que es las obras ancestrales. De alguna forma, bueno, esta pintura en particular que les traigo está mostrando, por lo que le pude leer del contexto, que tenía muy poca explicación, pero hablaba de un paisaje cultural. Entonces sí que estamos viendo a la impronta del ser humano realizando distintas actividades con distinta simbología, o en conexión con ese universo, con ese cosmos, con todo eso que lo rodeaba. Entonces estas dos palabras son claves, ser humano y naturaleza, desde mi punto de vista. Como seres humanos somos naturaleza, pero a los fines de esta presentación yo por ahí voy a hablar como el ser humano como un integrante más de esa naturaleza, porque efectivamente es un motor que ha modificado esos paisajes naturales hasta los que tenemos hoy en día en la actualidad. Entonces, encontramos y tenemos diferentes definiciones de paisaje, y esto depende del observador. Como les digo,
Puede haber paisajes que los podamos definir de su valor estético, no porque sea lindo o bello, sino por lo que quiere contar o lo que puede contar a través de sus ojos y su percepción ese artista. Tenemos paisajes que lo podemos definir desde un punto de vista utilitario, es decir, el paisaje como un recurso, ¿sí? Que genera beneficios, ciertos beneficios para los seres humanos que habitan en ese lugar o en cercanías o en otros sitios. También podemos darle un sentido al paisaje, una definición desde el sentido de la identidad. La identidad supone ese sentido de pertenencia que tengo respecto a un paisaje, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, que vivo en la región pampeana, para mí el paisaje dominado, por lo menos los que tuve la oportunidad de ver, dominado por pastizales, con la posibilidad de ver el horizonte, con la posibilidad de ver pocos árboles, porque la región pampeana originalmente no tenía árboles, para mí me inspira un sentido de pertenencia, un sentido de identidad y un sentido de sentirme en paz y armonía con ese lugar, ¿sí? Por supuesto que me gustan otro tipo de paisajes, pero es algo más que va hacia el sentir de la persona y sentirse parte de un área geográfica, o en este caso, bueno, de un paisaje que sea rural, sea natural o el paisaje que sea, ¿sí? Particularmente como bióloga también me interesa la otra definición más técnica de paisaje, que es la que voy a desarrollar en la presentación, que refiere a una combinación dinámica o interacción de elementos físicos, biológicos y humanos. Es decir, particularmente cuando veo un paisaje lo desagrego en partes, ¿sí? En sus partes. ¿Qué partes tiene? ¿Qué elementos tiene? Áreas cultivadas, áreas naturales. ¿Dónde están ubicadas esas áreas naturales? Porque ese patrón que puedo observar en el paisaje a simple vista me puede estar dando algunas respuestas a las preguntas de investigación que esté teniendo o que esté desarrollando en ese momento. Entonces, en línea con esta definición que estoy intentando ofrecerles, la Sociedad Argentina de Ecología del Paisaje nos dice que los paisajes son sistemas complejos resultantes de la relación sociedad y naturaleza que se desarrolla en un territorio determinado, ¿sí? Entonces vamos a ir por esta línea, vinculación entre la sociedad y la naturaleza. Y vamos a profundizar un poquito más en esta definición y tomo una definición que en realidad palabra más, palabra menos, son de varios ecólogos que están trabajando en esta línea, que dice que el paisaje es una porción heterogénea y relativamente extensa del territorio compuesta por un mosaico de diferentes tipos de cubiertas que interactúan entre sí. Diferentes tipos de cubiertas, ¿sí? ¿Qué será esto? Los diferentes tipos de cubiertas en definitiva nos definen los distintos tipos de paisajes que podemos encontrar en todo el planeta. Ahora, esta es una imagen que les traigo que es bastante compleja de seguir, si la vemos en detalle, no hace falta tampoco, hay terminología incluso que desde Argentina o desde Sudamérica no la utilizamos porque es más bien de otra escuela de Estados Unidos, pero lo que les quiero mostrar aquí es que podemos tener paisajes que van desde los más naturales a los más, vamos a decir, artificiales entre comillas, ¿sí? Que son los paisajes urbanos o industriales, ¿sí? Que necesitan muchísima tecnología para su desarrollo y para su sostenimiento. En el medio hay una serie de diferentes tipos de paisajes en función de estos diferentes tipos de cubiertas que tenemos, en función de los elementos naturales que habitan ese paisaje o que caracterizan ese paisaje y los elementos artificiales, entre comillas, que hago referencia a los insumos, a la tecnología, sea semilla, sea maquinaria, sea conocimiento, sea información, que se necesita incorporar en el sistema para mantener ese tipo de cubierta. Particularmente, como trabajo con paisajes rurales, me muevo en lo que serían estos tipos de paisajes, ¿sí? Paisajes que tienen componentes naturales y paisajes que tienen componentes más artificiales. Por ejemplo, lo que es un paisaje semiagrícola está considerando el bosque y el lago, que sería un componente más natural, y a la pastura, que sería un componente más artificial, ¿sí? Entendiendo la pastura como una especie exótica que se implanta en un determinado lugar para aumentar la calidad forrajera de un sistema ganadero, por ejemplo. Entonces, entramos aquí en esta dimensión del paisaje rural. ¿Y cómo estudiamos y caracterizamos los paisajes? Esa es otra pregunta. Lo primero es tener bien claro el para qué estudiamos un paisaje. El qué, el para qué, y eso nos va a dar respuesta del cómo estudiar el paisaje.
Entonces, si nuestra pregunta forma parte de un proceso de gestión del paisaje para fomentar la conservación, para mejorar determinado o determinada configuración y aumentar así la conectividad, por ejemplo, que pueda tener ese paisaje y aumentar la salud general del paisaje, voy a generar, digamos, diferentes vías de análisis y también puedo, digamos, tener mis preguntas simples que pueden ser parte de una tesis o parte de un proyecto o parte de un trabajo específico, ¿sí? Entonces esta pregunta a veces la englobamos como una pregunta muy pequeña, pero a veces forma parte de algo más grande, y el estudio del paisaje es algo que para los ecólogos que trabajamos en esta temática nos fascina, y a veces empezamos a hacer análisis y el cómo y no tenemos bien claro, pero ¿para qué lo estamos estudiando y por qué lo estamos estudiando? Entonces, esta pregunta es sumamente clara, ¿sí? Tenerla sumamente clara porque por ahí queremos precisamente analizar la distribución geográfica o cómo es el estadio de distribución de un ecosistema mío de estudio particular que sea de interés, como por ejemplo pastizales nativos en la región pampeana, o una especie que habita dentro de esos pastizales, o quizás me pueda interesar analizar la distribución que tiene y la calidad que tienen las áreas de vegetación que acompañan a los ríos o a los arroyos y que funcionan como áreas buffer en ese paisaje con funciones sumamente importantes. Entonces, lo que estudiamos siempre en los paisajes son patrones y procesos. Eso es clave. El patrón es lo que hay, es cómo está configurado mi paisaje, qué características tiene, qué dimensiones tiene, qué elementos tiene, porque eso está asociado a procesos. Los procesos hacen referencia a cambios, al movimiento, a todo lo que define, digamos, también ese patrón. Puedo hablar de procesos biológicos y asociarlos al movimiento de organismos, por ejemplo, de semillas, de flujo en general de materia, energía, información. Puedo hablar del movimiento del agua, puedo hablar del movimiento del fuego. ¿Sí? Por ejemplo, el fuego se puede trasladar más o menos en función de cómo sea el patrón de ese paisaje, cómo esté distribuido el combustible de ese paisaje, que puede ser un pastizal que genera mucha biomasa seca, y esos son puntos importantes para que el fuego se propague. ¿Sí? Entonces, el patrón me define un proceso y a su vez el proceso me puede definir un patrón. Entonces, en ecología de paisaje, sobre todo, esto es algo que no les comenté, pero la ecología toma el concepto de paisaje posterior a la geografía posterior al arte, ¿sí? O sea, teniendo toda esta secuencia, y entre geógrafos y ecólogos o biólogos por ahí tenemos diferentes definiciones de paisaje. Yo me guío por lo que es algunas de las líneas de ecología de paisaje, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres elementos básicos, que la estructura, la función y el cambio, siempre que estudiamos un paisaje. En esta presentación yo me voy a focalizar en lo que es la estructura y lo que es la función. El cambio hace referencia al cambio de tiempo de estos dos elementos, por ahí algunas pinceladas les puedo presentar. Y por último, me gustaría hacer referencia a que el paisaje es un nivel de organización de la materia, ¿sí? Esto para referirme a la escala, porque muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es el paisaje? ¿Cuál es la escala del paisaje? Esto a mí me ayuda para tener una referencia. Si el paisaje está entre el ecosistema y la región, un conjunto de paisajes definen una región con un clima determinado, con un suelo, con una geomorfología determinada, con una fisonomía vegetal determinada. Y un conjunto de ecosistemas, ya sean naturales o más artificiales, definen un tipo de paisaje. Cuando estudiamos paisaje podemos entrar en el nivel región o en el nivel ecosistema, pero también podemos ir un poquito más abajo y tener en cuenta la comunidad o la población, porque por ahí, como les digo, estamos interesados en alguna especie en extinción y demás. Entonces estamos jugando permanentemente de escala. Y por otro lado, decirles que el paisaje quizás tiene una visión más antropocéntrica, porque muchos autores dicen que el paisaje se lee con los pies del ser humano, es lo caminable por el ser humano. Otros autores dicen que el paisaje es lo que podemos ver a través de la ventanilla de un avión, ¿sí? Cuando el avión ya toma altura y se puede ver todavía la superficie de la Tierra, bueno, ese define mi paisaje. Pero también dentro de la ecología del paisaje podemos decir o podemos definir el paisaje para un anfibio, y por ahí todo este parche que les estoy mostrando, toda esta vegetación de pastizal, puede ser el área de paisaje definida para ese anfibio. Entonces, todo es, digamos, manejable, y por eso es lo importante de tener bien en claro a dónde apunto con mi estudio, qué tipo de paisaje estoy analizando, cuál es la región, todos los antecedentes que hay en el tema y demás. Bien, antes de continuar con esto que les quería profundizar en estructura y función,
quisiera hablarles de lo que es la transformación del paisaje, porque creo que esto todos tenemos alguna idea, pero por ahí está bueno como dejar definido algunos conceptos. Acá les estoy mostrando una imagen de Entre Ríos que se visualiza a través de esa ventanilla del avión, un paisaje que está dominado por lotes para agricultura, con diferentes lotes agrícolas, podemos ver curvas de nivel, y podemos ver lo que yo supongo que es un remanente de la vegetación nativa, esto por conocimiento, pero bueno, por la forma que tiene, por cómo quedó aislado dentro del sistema, puedo inferir que se trata del monte nativo, porque además tiene una continuidad por lo que es el arroyo o el río que acompaña. Entonces, cuando hablamos de transformación del paisaje, eso es una caja negra muchas veces y empezamos a tirar supuestos, porque lo que nosotros tenemos es una imagen 2021 del aquí y ahora, de qué es lo que hay en mi imagen, ya sea sacarla horizontalmente o desde arriba, desde un sensor remoto o desde un avión, como es en este caso. No sabemos qué historia tiene. Por lo general, hablamos de un proceso que ocurre de esta forma, ¿sí? Suponemos que los ecosistemas y paisajes evolucionaron en un determinado clima, con una determinada geomorfología, con un determinado tipo de suelo, con una determinada presión de selección y con determinadas interacciones entre las especies. Eso definen lo que son los ecosistemas y los paisajes, y que hace miles de años dominaban las distintas regiones o las distintas cubiertas de la Tierra. Entonces, con el avance de los distintos manejos realizados por el ser humano, ya sea agricultura o urbanización, esta vegetación o este paisaje original se va transformando, o sea, se va modificando, va perdiendo hábitat, va perdiendo conectividad, se va quedando en parches cada vez más pequeños. Entonces, esto es sumamente importante porque, obviamente, aquí, en esta situación, habita X cantidad de seres vivos que en esta situación porque no permite el área, porque no sostiene ese tipo de poblaciones y demás. Entonces, este proceso general se conoce como fragmentación del paisaje, en líneas generales, y es lo que suponemos en general que ocurren en los paisajes rurales actuales o en otro tipo de paisajes, ¿sí? Una fragmentación del hábitat o del ecosistema natural. Ahora, hay diferentes tipos de transformaciones del paisaje, ¿sí? Bueno, esto es extraído de un trabajo en donde muestra algunos de estas posibilidades de transformación, y en realidad lo que ocurre anterior a la imagen que nosotros tenemos o el recurso que nosotros tenemos para trabajar, pueden ser infinitas cosas. A lo mejor hubo en algún momento desaparición de fragmentos o de parches de vegetación o de hábitat nativo, o en otro momento hubo aparición, o esos parches se agrandaron, como bueno, puede ocurrir en Europa, que muchos de los lotes quedan abandonados, lotes agrícolas que quedan abandonados, y bueno, esas son áreas que por sucesión ecológica van a constituir un sistema similar al que estaba anteriormente, o mismo se pueden utilizar por restauración. Entonces hay mil cosas que pueden suceder en el medio. ¿Por qué me interesa esto? Porque esto puede ser importante conocer para explicar por qué determinada, bueno, mi objeto de estudio, mi objeto natural de estudio, esté en el proceso en el que esté, ¿sí? En relación a la dinámica poblacional que tenga, si estoy estudiando alguna especie de fauna o de flora en particular, ¿sí? Entonces, la fragmentación en este contexto o en este marco, fíjense en que está como parte de todos estos tipos de transformaciones, ¿sí? Hay dos tipos de fragmentación en realidad. Una es lo que se llama la disección, que hace referencia a cuando ese ecosistema es diseccionado, vamos a decir, por un elemento lineal que puede ser una ruta, ¿sí? Es como fragmentar ese ambiente natural por rutas y caminos, ¿sí? Pero lo que ocurre originalmente es una fragmentación en sentido amplio que se suma, digamos, este proceso de diseccionar ese ambiente natural, porque es la semillita, es la punta del iceberg, digamos, por algo se inicia, y después todo ese ecosistema se empieza a perder, se empieza a fragmentar y empieza a quedar en estos elementos
más aislados como los estoy mostrando aquí. Esto es para tener una idea general de todos los cambios que pueden ocurrir en un paisaje que muchas veces no nos imaginamos, y cuando estamos estudiando la dinámica de alguna especie en particular, bueno, hay información que no la tenemos y la tenemos que sacar de supuestos. Entonces, en definitiva, ¿qué es la fragmentación del paisaje? Es un proceso por el cual una extensión de hábitat se transforma en un número de parches de menor tamaño separados entre sí por otros tipos de cobertura, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es pérdida de continuidad física entre esas distintas partes, y obviamente es una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad, como les estoy diciendo. Ahora, aquí cambié la imagen y pongo una imagen de Tandillia, ¿sí? La que ya vengo mostrando. Y la pregunta es, ¿podemos decir que Tandillia ha sufrido fragmentación? Porque muchas veces se dice que las sierras son fragmentos, pero en realidad yo creo que, y desde mi punto de vista, lo que podemos decir es que si originalmente el pastizal templado dominaba toda la región, o sea, toda el área cultivada que tenemos hoy en día, lo que se ha fragmentado es el pastizal. ¿Y dónde quedó el pastizal en remanencia, digamos, en los ambientes serranos, sea en las sierras o en las serrilladas, precisamente porque la presencia de roca o la presencia de tosca impide el manejo para agricultura o para ganadería, aunque obviamente se están utilizando de diferentes formas. Entonces yo podría decir que el pastizal sí que en Tandillia está fragmentado, pero está habitado, pero habita, digamos, estos espacios remanentes junto con otras comunidades, porque el pastizal no es el único que habita dentro de la sierra, ¿sí? Hay arbustales, helechales y otras comunidades más. Entonces, en relación a la estructura, cuando hablamos de estructura de paisaje, hablamos de el arreglo espacial de los componentes del paisaje de relativa homogeneidad interna, ¿sí? ¿Qué es esto de relativa homogeneidad interna? Bueno, lo vamos a ir viendo ahora. ¿Y qué es esto de estructura? Para ir especificando un poquito más. La estructura tiene dos componentes. Tiene que ver con el patrón, ¿sí? Hay palabras claves que yo ya se los dije: patrón del paisaje, mosaico, arreglo espacial, estructura, todo es parte de lo mismo. ¿Qué es lo que hay y cómo está configurado, ¿sí? Y por eso hablamos de composición y configuración. La composición hace referencia a la abundancia y variedad de los tipos de elementos. ¿Qué es lo que hay y cómo y cuánto hay de cada elemento, ¿sí? Y la configuración hace referencia a cómo están organizados esos elementos en el espacio. Entonces vamos a especificar un poquito más. Lo que les traigo acá es una imagen satelital que seguramente todos conocen y han visto, con diferentes, con una combinación de banda específica, que en este caso particular es una imagen de Pampa Deprimida, está en la ruta 29, y aquí al norte está Ayacucho, ¿sí? Entonces esta es una imagen del 97, es hace bastante tiempo, cuando en el grupo nuestro estudiamos pajonales de paja colorada, de Paspalum quadrifalia. Entonces, bueno, esta imagen tiene cierta información que a simple vista es como bastante agobiante, porque uno, si no tiene datos de campo, no sabe hacia dónde ir con la imagen, ¿no? Yo, porque ya conozco y ya puedo registrar, bueno, en este lote está la información, en esta tal otra y tal. Entonces, bueno, lo que trabajamos para simplificar las imágenes satelitales y poder trabajar precisamente este patrón o esta estructura del paisaje es haciendo una clasificación de la imagen y disminuyendo toda la información que hay espectral, que hay en una imagen satelital, a muy pocas categorías que son asignadas por el investigador o por el observador, ¿sí? En este caso hay 6 categorías definidas por el usuario, con información de campo, y bueno, la categoría de interés, particularmente, por lo menos en ese momento, era la naranja, que define al pajonal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esta información? Posterior a esto, nosotros vamos trabajando para caracterizar la estructura con métricas del paisaje, ¿sí? Acá los que les traigo son 2 ejemplos de paisajes donde podemos ver cuadraditos. Los cuadraditos en la imagen satelital es el píxel, ¿sí? Si hacemos un zoom en una imagen, podemos ver una unidad mínima de análisis que tiene un tamaño determinado en función del tipo de satélite. Acá, como estoy trabajando con imágenes Landsat, son píxeles de 30 por 30 metros, ¿sí? Si es otro tipo de satélites, pueden ser más pequeños, más grandes, depende de la resolución espacial que tenga. Y esta información es sumamente valiosa, ¿sí? Porque permite precisamente calcular estas métricas. Este ejemplo que les estoy trayendo aquí, de 2 paisajes,
bueno, ya con sus píxeles, ¿no? Es un ejemplo hipotético, son dos paisajes que tienen la misma composición, ¿sí? Fíjense que tienen 5 colores, 5 categorías y la misma cantidad de superficie por cada una de estas categorías, ¿sí? 5 cuadraditos, digamos, por cada una de las categorías. Lo que varía es la configuración. Esto tiene un orden, tiene una forma, tiene un ordenamiento en el espacio y esta tiene otra. Y esto para determinados procesos es sumamente clave porque no es lo mismo que, por ejemplo, la categoría verde esté en contacto con otras 2 categorías, ¿sí? Suponiendo mi categoría pajonal que esté en contacto con un cultivo A y con un cultivo B, a que mi categoría pajonal, ¿sí? La verde aquí, esté en contacto con otras 3 categorías, 3, 4 categorías, ¿sí? Porque eso genera más información, más puntos de contacto con cosas diferentes, con especies diferentes, incluso también con manejos diferentes que tengan. Estoy hablando mi cabeza en lotes, ¿no? O sea, no sé si están pudiendo hacer esa transferencia, ¿sí? Entonces todo eso, esta configuración me va a afectar, esa información la podemos recabar bien en el análisis de las estructuras con las diferentes métricas. Bueno, si hablo de métricas de composición, estos son elementos claves que siempre calculamos, que es la riqueza de elementos, como le digo, qué tipo de elementos hay, qué área ocupan y la diversidad. Bueno, estos son conceptos más bien, así como calculamos la diversidad de una comunidad de plantas, también se puede calcular la diversidad de un paisaje. Y en cuanto a la configuración, la cantidad de índices que se pueden utilizar son muchísimos y variados y son todos valiosos, porque acá ya tenemos información sobre el tamaño promedio de parches, cuántos parches hay por cada una de estas categorías, cómo es la forma, qué densidad de borde tienen, porque el borde también me define un ambiente totalmente diferente de contraste entre mi categoría de estudio y la categoría que tengo vecina, que ahora en un poquito, en unas diapos más lo voy a poder explicar mejor. ¿Cuál es la distancia? ¿Qué conectividad hay entre todos estos elementos del paisaje? Entonces, con toda esta información yo voy armando como mi puzzle de composición y configuración que tiene mi paisaje. Bien, acá lo que les traigo es una imagen, esto creo que la saqué de Estados Unidos, en donde podemos ver bien, bueno, me gustó porque podemos ver cosas diferenciables para lo que voy a explicar ahora, ¿sí? Cuando nos encontramos con una imagen satelital, la anterior tenía diferentes colores porque es una combinación de banda específica, esto lo podemos ver de Google Earth con estos colores más verdes, pero me permite ver por la forma o por el color o por la intensidad, por la rugosidad también, aunque en realidad es cuestión del ojo experto también, qué elementos estoy teniendo. Entonces yo puedo suponer que estas manchas, vamos a decirles más oscuras, puede tratarse de el área natural, el área nativa que ocupaba anteriormente toda esta región, ¿sí? Y que tiene esta configuración. Acá en esta parte más arriba parece ser que son ambientes o fragmentos más grandes, y que por aquí aparecen más pequeños, más desconectados. Después veo otros colores, veo también cuadraditos, lo que puedo suponer que son lotes, que es un área agrícola, que sobre todo está focalizada en esta parte que acompaña al río, puedo suponer que es un valle, bueno, en fin. Todo lo que es la lectura de la imagen satelital previa a la clasificación es sumamente importante porque a mí ya me va dando idea de qué es lo que me voy a encontrar. Entonces, habíamos dicho que trabajamos de esta forma, ¿sí? Tenemos la imagen satelital, clasificamos, podemos quedarnos con esta clasificación y calcular las métricas que estemos necesitando para analizar ese patrón del paisaje, o bien podemos reducir nuestro modelo a 3 elementos. Yo ya les vengo diciendo algunas palabras claves como fragmento, parche, y bueno, trata un poco de esto, ¿no? Esto sale de trabajos de Forman que definen al paisaje con estos 3 modelos, elementos básicos, que es el parche, la matriz y el corredor. Entonces, en este caso, el parche sería lo que queda remanente del ecosistema natural y serían estas manchas verdes, verdes oscuras que están en el paisaje, suponiendo que son del mismo tipo de cobertura, porque a lo mejor son cosas diferentes, por eso es importante también el trabajo de campo. El resto que domina y que acompaña, que domina en el paisaje, es la matriz, ¿sí? Es la matriz que viene reemplazando a estos elementos naturales. Y también tenemos, a mí me gusta decir elemento lineal, más que corredor, por algo que voy a explicar más adelante. En realidad aquí lo que está marcado muy intensamente es un río, pero supongo que acompañando al río también hay vegetación que puede ser
similar o parecida a la de los remanentes del bosque, y quizás a mí me interesa estudiar todo ese hábitat o tener en cuenta todo el hábitat que quedó fragmentado en el sistema. Ahora, podemos explorar un poco más la simplificación de este modelo de parche, matriz y corredor e irnos a una simplificación, dependiendo de nuestra pregunta, que nos permita manejar los datos de otra forma, como lo vamos a ver. Y este modelo de parche, matriz, corredor lo podemos simplificar a dos categorías: parche o matriz, hábitat y no hábitat, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos la imagen satelital, tenemos la clasificación y tenemos un mapa posterior, una reclasificación en donde yo defino, este es mi hábitat de interés, ¿sí? Que es la cobertura natural, que me interesa conservar, o X objetivo, y el resto es la matriz que acompaña, ¿sí? Por supuesto que me estoy perdiendo información. De hecho, en esta imagen, como verde, ¿sí? Que acá queda como la zona de hábitat, entran también los espacios de lagunas, entiendo yo que son lagunas por el color y la forma, como hábitat. Entonces, también esto está definido en función del usuario y del investigador. ¿Qué es lo que defino como hábitat para poder aplicar toda la métrica que me interesa en relación a esta fragmentación del paisaje? Entonces, tenemos cantidad de configuraciones de paisajes en todo el mundo, dependiendo de la historia que haya tenido ese paisaje, de la geomorfología. Fíjense aquí que los remanentes de vegetación natural quedan en determinadas zonas que quizás no pueden ser cultivadas o avanzadas. Como van formando como esas diferentes configuraciones. En este caso, este es un parche o fragmento que se viene salvando, pero hay una matriz muy fuerte agrícola, y en este paisaje lo que domina es el bosque, es la selva. Esta es una imagen de la selva brasilera, y es parte de la matriz, o sea, el concepto de matriz es lo que domina en el paisaje, con lo cual esta es mi matriz, y es una matriz natural, digamos. Puedo darle la vuelta y decir que es un gran parche súper conectado, y eso también está bien. Fíjense en cómo van ocurriendo aquí las perforaciones, ¿sí? Que van entrando a hacer determinados lotes, y eso después se va abriendo y después se va empezando todo el proceso de fragmentación de esta forma. Este parche es interesante para mostrarle esto que les decía del efecto borde. Es un parche que ha quedado después de una deforestación reciente, y precisamente el tema del borde es un punto interesante porque es el límite que queda entre el parche con esa vegetación prístina y nativa y lo que hay alrededor, ¿sí? Entonces, a veces ese borde puede ser similar, si, no sé, por ejemplo, estoy hablando de un pastizal versus una pastura implantada, o puede ser muy diferente como en este caso, que es un bosque y después esto va a pasar a agricultura. Entonces, en este borde suceden un montón de cosas. Hay cambios de temperatura, hay cambios de humedad, hay cambios de radiación. Germinan semillas que por ahí, están en el banco, o aparecen especies colonizadoras y empiezan a invadir, que por ahí son especies exóticas, empiezan a invadir este borde, y se genera otro ambiente diferente que también puede ingresar al centro, que es la zona aparentemente, por lo menos por lo que se ve, más conservada, ¿sí? Obviamente que el efecto borde es mucho mayor cuando el parche es más pequeño, ¿sí? La relación perímetro-área. Este parche es sumamente pequeño. Después tenemos estos elementos lineales del paisaje, como a mí me gusta decirlo, a otros le dicen corredor directamente, pero son dos ejemplos. Las áreas buffer que acompañan a los arroyos y los ríos son elementos lineales, y también estas son terrazas con vegetación espontánea de especies nativas. Esto es en la zona del INTA, que es una unidad experimental agroecológica. Y por ejemplo, un dato que les traigo acá es que la vegetación que conforma este área buffer no es nativa, es Festuca arundinacea, ahora cambio de género, pero está cumpliendo una función importante, ¿sí? Que son las áreas buffer, cumplen la función de ser franjas filtros, digamos, de sedimentos, de nutrientes, de agroquímicos y demás que vienen de la zona vecina. Por eso son sumamente importantes que queden estos remanentes de vegetación, desde mi punto de vista, sean nativos o exóticos. Y entonces, por supuesto que toda esta configuración y esta pérdida de hábitat en general trae efectos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Ahora, la pregunta es,
Bueno, la pregunta es qué tipo de especies son las que son afectadas, ¿sí? Lo que yo les traigo aquí son unas gráficas de un trabajo que en líneas generales muestra la pérdida de especies en diferentes condiciones que genera la fragmentación, ¿sí? ¿Dónde va a haber más pérdida de especies? De las que habitan originalmente. En los fragmentos, en los fragmentos más pequeños, en los fragmentos que tengan mayor borde, ¿sí? Mayor cantidad de borde, en realidad el fragmento más pequeño está vinculado también a esa, como les vengo diciendo, a esa proporción de borde por la relación perímetro-área, ¿sí? Pero ahí va a haber más pérdida de especie en estos fragmentos más pequeños y con mayor densidad de borde. Mayor complejidad de forma, porque eso hace también, cuando hay una forma más irregular, también hay más bordes y más contacto con el uso o con la cobertura vecina, ¿sí? Y hay más probabilidad de que se sumen especies exóticas, de que haya esos cambios de microclima que les estaba comentando y demás. Por supuesto que va a haber mayor pérdida de especies cuando hay más aislamiento, ¿sí? De estos elementos en el paisaje y cuando la matriz, como les vengo diciendo, es contrastante, como en el caso de la imagen. Entonces, esta magnitud de pérdida de especie la estoy haciendo referencia a las especies que habitaban originalmente todo este ecosistema y todo este hábitat, que son las que se ven limitadas. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, por lo general son las especies que tienen una baja densidad poblacional, o sea, son las especies raras, que encontramos poquitos individuos. Cuando vamos a la sierra muchas veces encontramos un individuo de una especie, estas que son muchas endémicas, que las encontramos en puntos muy específicos. Bueno, requiere determinadas condiciones ambientales para sobrevivir. Hay otras especies que son especializadas precisamente estas, ¿no? Especializadas en requerimientos de hábitat y alimentos. O especies que tienen una muy limitada habilidad de dispersión, o sea, no se pueden mover fácilmente, salir de un parche o de un fragmento para irse a otro. Otras especies está asociado a los rangos geográficos restrictos y por lo general podemos decir que son los de niveles tróficos altos, estos en líneas muy generales, por les traigo aquí el venado de las Pampas como ejemplo, que necesita tener una gran extensión para poder realizar todas sus funciones. Podemos decir que en general son nativas, en líneas generales. Y luego hay otro grupo de especies que se ven favorecidas por este proceso de pérdida de hábitat y de fragmentación o no se ven afectadas directamente. Y esas son las especies comunes, ¿sí? Las que son generalistas, las que tienen varios ítems para alimentarse, las que tienen buena habilidad de dispersión, con lo cual pueden ir de un fragmento de un parche a otro fácilmente, pueden pasar esa matriz agrícola, para muchos casos inhóspita, que tienen rangos geográficos amplios y en el caso de las plantas que son oportunistas, ¿sí? Lo que se llama en ecología reestrategas y que tienen alta fecundidad, como es el caso del cardo, o sea, son especies que lanzan un montón de semillas y oportunidad que ven para que esas semillas germinen, oportunidad que lo hacen, digamos, y esto ocurre cuando el ambiente está muy degradado o está fragmentado o está afectado. Podemos decir en términos generales que son exóticas en general. Bueno, y esto es una pregunta que les dejo si da tiempo hacia el final, si siempre poner el foco en la conservación de las nativas. Bien, me gustaría de lo que les compartí de elementos lineales sumar algunas cositas más, porque el elemento lineal en sí tiene muchas funciones, ¿sí? Por lo general se le llama corredor siempre y no siempre es un corredor. El corredor es un elemento lineal que tiene una cobertura o una fisonomía determinada, ¿sí? Puede ser un monte, un pastizal, una forestación nativa, estoy hablando, que es similar o la misma y que une parches, a parches, ¿sí? A parches que une, ¿sí? A parches o fragmentos que une. De tal manera que una especie usa ese elemento lineal como corredor, corre por ese elemento lineal, ¿sí? Pasa de un parche al otro. En el elemento lineal puede cumplir algunas funciones, puede alimentarse, puede reproducirse, en general reproducción se suele reproducir en los parches porque es lo que necesita determinadas condiciones, ¿no? Pero puede descansar y puede alimentarse y seguir su curso. Luego hay otras especies que, por su tamaño, pueden utilizar al elemento lineal directamente como un hábitat. Por ejemplo, acá les estoy trayendo un borde de camino
de la zona de Balcarce. Esta es una especie de Eryngium que suele habitar estos bordes de camino, que es una especie de fitotelmata, o sea, en sus hojas se genera, como se acumula agua, es un microclima muy interesante para que determinadas especies dejen sus huevos y, bueno, y generen toda su hábitat y su vida ahí. Entonces, es ese pequeño parche o ese pequeño espacio dentro del elemento lineal ya es un hábitat para muchas especies. También el elemento lineal puede cumplir la función de ser una fuente de dispersión. ¿De dispersión de qué? Bueno, de dispersión de semillas, de dispersión de invertebrados. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia lotes vecinos, por lo general estamos hablando de una sola agrícola. El tema es que muchas veces son vistos los elementos lineales como proveedores o fuente de malezas. Y en realidad la maleza es un concepto que depende del caso, porque que una especie se encuentre en un elemento lineal o en un borde de camino, por ejemplo, no supone que se va a comportar como maleza en el cultivo, ¿sí? El punto es en el cultivo vecino, porque bueno, digamos que para que sea una especie de maleza tiene que afectar el rendimiento del cultivo y tener ciertas consecuencias. El punto es que muchas veces se pone todo en la misma bolsa, se categoriza de esta manera y muchos productores están directamente eliminando los elementos lineales, haciendo agricultura, aplicando herbicidas sin saber bien qué es lo que hay en ese elemento lineal. Acá lo que les estoy mostrando es una crucífera que en esta foto, en esta imagen, la podemos ver bueno, de flores amarillas, y la verdad es que es excelente entomófila, o sea, tiene muy buen polen y néctar para recibir a los polinizadores, que muchos de esos polinizadores pueden incluso polinizar a cultivos como la colza, el girasol o la soja, incluso, y tener un beneficio para el productor. Y bueno, y luego está el elemento lineal como barrera filtro, que ya se los comenté en otra oportunidad. Bien, entonces ahí vimos un pantallazo general de lo que sería la estructura. Ahora vamos a ir de lleno a la función, ¿sí? La función hace referencia al flujo de materia y energía, al movimiento. ¿Al movimiento de qué y hacia dónde? Fíjense en la imagen que les estoy mostrando flechas que van en distintas direcciones y en distintos sentidos, ¿sí? El movimiento puede ser de parche a parche, del parche a la matriz, de un elemento lineal al parche, bueno, en fin, infinitas opciones. ¿Esto depende de qué? Depende del organismo que estemos estudiando o el proceso que estemos estudiando. A lo mejor estamos estudiando el movimiento del fuego, como les decía, o el movimiento del agua, o el movimiento o la dispersión de alguna especie de planta o X organismo. Y bueno, en función de esto podemos hablar de una palabra clave, ¿sí? O sea, en función de esta estructura del paisaje y del organismo que estemos estudiando, lo que nos interesa es trabajar específicamente en la conectividad ecológica, porque un paisaje conectado es un paisaje saludable, ¿sí? Y que permite, en este contexto de la conservación, que muchas especies puedan sobrevivir precisamente porque pueden alcanzar hábitat disponible para realizar sus funciones y sobrevivir, dejar descendencia, etcétera, etcétera. La conectividad ecológica, entonces, es una propiedad del paisaje que se define como la facilidad con la que el paisaje favorece el movimiento de las especies y otros flujos ecológicos entre las diferentes zonas y recursos de hábitat, ¿sí? Esto mismo que les estoy diciendo. Un paisaje es más o menos conectado en función de esta facilidad o esta dificultad que genera para el movimiento de ciertos organismos. Entonces, de alguna forma, lo que está determinando es la cantidad de hábitat que es alcanzable en el paisaje por esa especie que estoy estudiando. Ese hábitat puede ser dentro del mismo parche, ¿sí? Porque si es un parche grande, bueno, quizás ahí estamos hablando de la conectividad intraparche. O puede ser una conectividad entre distintos parches, ¿sí? O una mezcla de ambos. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en esto. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es importante un paisaje conectado? ¿Y por qué hago referencia a que es un paisaje saludable? Precisamente porque fomenta la persistencia y la variabilidad genética de poblaciones de flora y fauna. Y eso es sumamente importante para la supervivencia de las especies, sobre todo ante cambios del uso de hábitat, ante cambios del suelo, ante cambios climáticos y demás, ¿sí? Cuando los organismos se mueven de un lugar a otro, se están llevando los genes con sí.
Entonces, si se encuentran organismos de diferentes poblaciones de la misma especie y se reproducen, bueno, está la posibilidad de aumentar esa variabilidad genética y las probabilidades también de adaptarse, bueno, esto es en el tiempo a otra escala también, a las diferentes condiciones que se van generando en estos paisajes tan cambiantes y transformados, ¿sí? Entonces, por supuesto que contribuye a mitigar los efectos negativos de la fragmentación. ¿Y de qué depende de la conectividad del paisaje? Bueno, de dos elementos básicos que ya los vengo mencionando. Uno es la estructura, ¿sí? El carácter estructural es el patrón, es cómo está organizado mi paisaje, y otro es función, es la función, o sea, es lo funcional, que hace referencia a la capacidad dispersiva de la especie que estoy estudiando o proceso que esté estudiando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. No es lo mismo la capacidad dispersiva de un insecto invertebrado que la capacidad dispersiva del ñandú, ¿sí? Entonces, acá lo que les muestro es un ejemplo de paisaje de hábitat y no hábitat, donde estamos considerando que esto que vemos en azul son parches de hábitat y todo lo que lo rodea es una matriz agrícola, vamos a suponer. Y si tenemos, por ejemplo, una especie que se puede mover 1 kilómetro más allá del borde de uno de estos parches, vamos a tener este nivel de conectividad. Es decir, va a haber algunos parches que van a poder conectarse entre sí y otros que van a seguir aislados. Si estamos contemplando el movimiento de una especie que se puede mover un poquito bastante más, 3 kilómetros, por ejemplo, desde ese nivel o borde, bueno, acá ya va cambiando, es decir, vamos a ir encontrando más parches cada vez que se van, que van a estar más conectados, y bueno, por lo menos parches aislados con distancia de dispersión no se ve en este modelo, y ya con 5 kilómetros de distancia de dispersión, lo que podemos ver es que todo este paisaje ya está conectado para la especie. Por lo general estamos hablando de aves que se pueden mover bueno, en este caso, ¿no? Por la escala que tiene el paisaje. Entonces acá estamos hablando de un único componente, ya no hay componentes dentro del paisaje y hay una máxima conectividad. Entonces, ¿cómo fomentamos la conectividad ecológica? Yo estoy viendo ahí que surgen comentarios y no sé si hay alguna pregunta específica que alguien quiera hacer, porque no llegó a leer. No, Lorena, era por otro tema, así que seguimos más tranquilos. Bueno. Bien, entonces, ¿cómo fomentamos la conectividad ecológica? Hay varias opciones. Una de ellas, bueno, es con los famosos corredores que se usan mucho quizás en la zona del norte del país, en Misiones, se está trabajando muy bien, de manera de conectar estos parches o fragmentos de selva. Y bueno, como les decía, acá se muestra bien esta posibilidad de una especie que tiene de pasar de un parche al otro a través de ese elemento lineal que tiene una cobertura similar, ¿sí? Luego tenemos lo que se llaman las teselas puentes o stepping stones, o trampolines también, que permite que una especie, ¿sí?, que está utilizando este hábitat determinado pueda pasar de un parche al otro a través de estos pequeños parches, como trampolines, ¿sí? En estos pequeños parches no puede desarrollar todas sus actividades o sus funciones, sino algunas, como descansar o alimentarse, y luego realiza otras funciones como reproducirse en el hábitat o en el ambiente más grande. Pero estos elementos pequeños en el paisaje son sumamente importantes para determinadas especies. Y por otro lado, también se puede mejorar la calidad de la matriz, la permeabilidad de la matriz, ¿sí? Estamos hablando de paisajes agrícolas y podemos tener matrices sumamente inhóspitas para un montón de organismos, como puede ser el caso de un monocultivo, en donde continuamente se está aplicando agroquímicos, y además es homogéneo, digamos, tiene una distribución homogénea en el paisaje, y muchas veces ni siquiera dejan los alambrados con vegetación espontánea, que es sumamente importante para un montón de organismos, por lo menos para que descansen, se alimenten y demás, y puedan seguir camino. Entonces, la forma de mejorar la permeabilidad de la matriz es generando otro tipo de matrices, otro tipo de producción más heterogénea, con mayor diversidad de cultivos, dejando bordes de alambrado, zonas de descanso, y bueno, o sea, en realidad mejorando, fomentando la heterogeneidad del paisaje. Entonces, ¿cuál es el objetivo de fomentar la conectividad ecológica? Permitir el movimiento de individuos y de esta forma permitir el flujo de genes, que era, como les estaba
comentando, alcanzando la mayor cantidad de hábitat disponibles para que estas especies se puedan desarrollar. Particularmente he trabajado en lo que se llaman estas stepping stones, desde las puentes, así que me voy a extender un poquito más con este tema, con dos trabajos que bueno, realizamos ya hace unos años, pero bueno, esto sigue vigente y estamos haciendo nuevas cosillas. Bien, esta imagen, la mayoría de ustedes la deben tener, Sistema Serrano de Tandilia, donde podemos ver el cordón de sierras y cerros, que va desde Olavarría hasta Mar del Plata. Es un cordón discontinuo y bueno, todo lo que rodean estos ambientes serranos es una matriz agrícola como ya conocemos, ¿sí? Para estos trabajos lo que hicimos fue digitalizar no solo los cerros y las sierras, sino las serrilladas, que son las lomadas con roca en superficie y que podemos ver en esta imagen de arriba. ¿Sí? Acá hay una lomada con roca en superficie y aquí hay otra, ¿sí? Que por lo general tienen pastizal nativo, pastizal templado, de pajonales de paja colorada, flechillares, y bueno, y son reservorios de biodiversidad sumamente interesantes y reservorios del pastizal nativo. Entonces lo que hicimos a través de imágenes de Google Earth fue digitalizar cada uno de estos pequeños fragmentos que encontramos, van desde 1 hectárea hasta las sierras que tienen más de 1.000 hectáreas, hasta 5.000 o 7.000 hectáreas. Entonces hay toda una diversidad. Podemos decir que esto es nuestro mundo de hábitat y no hábitat, también suponiendo, porque entramos en muchos supuestos cuando trabajamos en paisaje, de que todos estos ambientes serranos tienen pastizal, ¿sí? Porque fíjense en el trabajo, habla de la evaluación de la conectividad del pastizal, ¿sí? O la evaluación del bioma pastizal, en este caso, para la región. Pero hay otras comunidades, pero bueno, eso es uno de los supuestos que implementamos. Y lo que utilizamos es la teoría de grafos para trabajar. Lo que muestra esta teoría es un modelo simplificado de lo que sería una estructura más compleja, pero aquí les traigo con este ejemplo de nodos y enlaces, ¿sí? Los nodos en este grafo, que sería el paisaje, vendrían a ser los parches o los fragmentos, ¿sí? En nuestro caso real, y el enlace vendría a ser esa conexión funcional que es relativa a la especie de estudio con la que esté trabajando. Entonces, bueno, aquí me ha faltado una diapositiva, pero no importa. En esa diapositiva lo que presentaba son los pasos que utilizamos para trabajar, para los pasos que utilizamos en este proceso. Y es todo un modelo que viene desarrollando Santiago Saura de la Universidad Complutense de la Politécnica de Madrid. Y yo en realidad acá voy a mostrar 2 pasos, 2 secuencias, lo mínimo de lo mínimo, como para que tengan una idea de cómo se trabaja en conectividad, o por lo menos tomando en cuenta esta metodología. Entonces acá tenemos nuestro paisaje, nuestros nodos y enlaces, y lo primero que hacemos es caracterizarlos. ¿Y cómo los caracterizamos? Con información que tengamos. Y muchas veces no tenemos, el área la tenemos seguro porque la podemos sacar del sistema de información geográfica, pero muchas veces nos interesaría saber la calidad del hábitat, porque obviamente todos estos elementos, parches o fragmentos tienen diferentes condiciones, tienen diferentes niveles, tienen diferentes estadios, pero obviamente no podemos muchas veces tener toda esa información. Entonces, bueno, por lo menos nos quedamos con el dato básico que es el área, y si tenemos otra información la podemos complementar. Y también caracterizamos los enlaces. Los enlaces no son en general físicos, salvo de casos excepcionales, sino que son más bien imaginarios, vamos a decir, o virtuales, ¿sí? Entonces, el tipo de enlace que podemos calcular es una distancia, que es lo mínimo, que es una línea recta entre un elemento y otro, ¿sí? Entre las zonas que están más cercanas entre un parche y otro, o podemos calcular el camino más óptimo, porque a lo mejor el organismo no se mueve entre parche y parche en línea recta, sino que hace otro circuito por otro lado para llegar a ese determinado parche, ¿sí? También podemos caracterizar el enlace con los corredores, en el caso que existan, o teniendo en cuenta la matriz, y esto ya son con técnicas más complejas que lo vienen desarrollando el grupo que les estoy compartiendo, en donde se hace un seguimiento de determinadas especies que se estén estudiando
con collares, por ejemplo en el caso del lince ibérico, se les pone un collar a determinados individuos y se va haciendo un radioseguimiento y va viendo qué parte de la matriz él o los individuos se van moviendo y de esta manera van calculando esto o van calculando esas rutas óptimas, ¿sí? Y esos enlaces entre los ambientes. Entonces, esta sección que les traigo es una caja negra que les voy a explicar algunas cositas muy, muy generales como para que tengan una idea de cómo se trabaja, porque por supuesto trabajamos con índices. Entonces aquí les traigo nuevamente el paisaje y fíjense en que hay 3 parches o fragmentos que tienen un color determinado, ¿sí? Así que vamos a hablar de esos parches. Por supuesto que calculamos métrica, ¿sí? Estas fórmulas no las voy a entrar en explicar, pero lo que están tomando en cuenta es ese atributo del nodo que ya les expliqué anteriormente, o el atributo del enlace que el investigador elija. Con esa información se calcula cierta métrica y a mí lo que me interesa responder es esta pregunta: ¿qué tan importante es el parche o el fragmento para la conectividad del sistema? ¿Y qué parche o fragmento? Todos. ¿Sí? Lo que hace este programa o este modelo es calcular este índice, que es el delta PC, que es el delta probabilidad de conectividad de cada uno de los parches, y va viendo qué tan importante es ese parche para la conectividad total del sistema. Y para complejizar un poquito más, toma en cuenta o lo divide en 3 partes, ¿sí? La conectividad intra, la conectividad flux y la conectividad conector. Vemos rápidamente cada una de estas. La conectividad intra hace referencia a la conectividad dentro del parche. Si es un parche grande, tiene una alta conectividad intra, ¿sí? Y es independiente de la topología o de la ubicación en el espacio. Puede estar en un extremo, como es en este caso, ¿sí? Que es un fragmento que está en un extremo que no tiene conectividad con el resto de los parches, pero es grande, con lo cual tiene una conectividad intraparche importante, ¿sí? Para una determinada distancia umbral o organismo que esté estudiando que tiene una determinada distancia umbral de dispersión. ¿Sí? Eso no lo aclaré, no lo dije. Vamos entonces con la conectividad flux, con el delta PC flux. El delta PC flux hace referencia al flujo que pasa entre parches, ¿sí? Y tiene que ver con la centralidad. Por ejemplo, este parche, que está bastante central, tiene varias vías de conexión con otros parches vecinos, con lo cual tiene un delta PC flux importante. Es un parche grande que también se tiene en cuenta para el cálculo de este índice. Por lo tanto, tiene alto delta PC intra mayor a 0 y un delta PC flux también mayor a 0. ¿Y qué pasa con el conector? El conector es la contribución del parche a la conectividad de todo el sistema, digamos, como un elemento conector o como una tesela puente, ¿sí? Y tiene que ver con la topología, con la ubicación, dónde está ubicado, y con las características locales no, porque puede ser grande o pequeño, que puede funcionar como conector de todas formas. Entonces, el parche que les pongo de ejemplo es este que está aquí. Fíjense en que tiene una ubicación determinada que es grande. Primero que es grande, o sea, tiene un delta PC intra mayor a 0, tiene un delta PC flux mayor a 0, lo que supone que tiene conexión con al menos un parche, ¿sí? O sea, hay flujo de organismos o de individuos o de la especie que esté estudiando, y además tiene delta PC connector. ¿Qué significa esto? Que si este parche no existiera, todo esto queda desconectado de toda esta sección y está afectando la conectividad global del sistema. Entonces, bueno, esto es interesante como para analizar en mi sistema de estudio qué parches o fragmentos son importantes dejar o mantener o fomentar o restaurar para determinada especie o para la viabilidad de determinada especie que esté estudiando o determinado proceso, y sugerirlo, digamos, como una herramienta de gestión. Entonces, volviendo al trabajo nuestro, ¿cómo utilizamos digamos, cuál es la conclusión en relación a los ambientes serranos del sistema de Tandil, que en este caso son tomados como parches o fragmentos, sobre todo de remanentes de pastizales, ¿sí? Entonces, fíjense en que cada uno de los parches tiene un valor de delta PC, y nos preguntamos, ¿cuáles parches de todos estos contribuyen en mayor medida a la conectividad global del sistema? Y en realidad no lo hicimos referente a la dispersión de una especie determinada, sino propusimos diferentes modelos con diferentes distancias de dispersión. Es decir, suponiendo que hay especies que se dispersan 100 metros, hay especies que se dispersan 10.000 metros, ¿sí?
Lo que yo les voy a mostrar son los resultados para especies supuestas que se dispersan unos 500 metros. Entonces la pregunta es de qué manera lo hacen. Y entramos en este Intra-Fluxis Connector a analizar cada uno de estos parches. Entonces lo que les voy a mostrar es este parche, esta partecita central o este parche central, está señalado con un círculo, y lo que podemos ver haciendo un zoom es que este parche en cuestión, para no entrar en detalle con el resto, es un parche grande, por lo cual tiene un delta PC intra, ¿sí? Tiene una conectividad intra interesante. Está ubicado en un lugar central, con lo cual tiene flujo, ¿sí? Se puede conectar con otros parches vecinos, por lo cual tiene un delta PC flux importante, y no tiene un delta PC connector tan interesante, con lo cual quiere decir que si este parche no está dentro del paisaje, no afectaría tanto a la conectividad global del sistema. Entonces esto es un resultado interesante como para ver, bueno, cuáles parches está bueno focalizar, y un paso siguiente es ir a esos parches y ver cómo están, o sea, qué manejo tiene, qué condiciones o nivel de conservación tiene. Y un pasito más, para terminar con estos trabajos, fue preguntarnos cuánto contribuyen los parches, nodos o fragmentos, menores de 5, 20 y 50 hectáreas a la conectividad global. Y esto es una pregunta interesante porque muchos productores, pero 1 o 2 productores han preguntado ¿cuánto pastizal dejamos para conservar? Y la verdad es que esa información no la tenemos. O sea, uno dice, bueno, todo lo que pueda es valioso porque todo suma, ¿sí? Porque a lo mejor con ese pastizal sumado a un elemento lineal del paisaje o sumado a la vegetación todo suma a aumentar el hábitat disponible para que las especies puedan tener su movimiento dentro del paisaje. Pero lo que hicimos para responder esta pregunta fue generar modelos de paisajes donde sacamos los parches menores a 5 hectáreas, sacamos los parches menores a 20 hectáreas y sacamos los parches menores a 50 hectáreas, calculamos todas las métricas y vimos que efectivamente estos parches, este tamaño de parche son importantes para las especies que se mueven largas distancias, entre 5.000 y 10.000 metros, que pueden ser aves, por ejemplo, o algunos mamíferos, con lo cual pueden funcionar como stepping stone o conectores. Y es interesante. Lo suyo es ir físicamente a esos lugares, porque estos son todos modelos, y ver cómo se pueden fomentar la conservación de estos ambientes. Bien, vamos a la última parte, que tiene que ver con la biodiversidad en Tandil. Bien, lo primero es preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad. Porque, bueno, por ahí es una palabra muy amplia y a veces no nos preguntamos, ¿no? Pero obviamente tiene un significado, y por lo menos dentro de la biología y la ecología nos gusta siempre, bueno, ¿a dónde vamos cuando hablamos de biodiversidad? Como para ir a la fuente, como para ir a la base y ir a la definición, ¿sí? Entonces, la definición habla de la variabilidad de vida, ¿sí? La variabilidad de ecosistemas, la variabilidad de comunidades, la variabilidad de especies, poblaciones, individuos y géneros. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, de todos estos niveles de organización de la materia, ¿sí? Que uno forma parte del nivel que le sigue. Y muchas veces se considera la biodiversidad como un listado de especies, y eso es parte de la biodiversidad. Tener un listado de especies es importante, la flora, la fauna, los microorganismos, pero también es importante ver los diferentes grupos que podemos encontrar. Entonces podemos hablar de microorganismos de suelo y agua, eso es parte de la biodiversidad, por más de que no sea muchas veces visible a nuestros ojos. Las plantas, podemos hablar de grupos funcionales de plantas, ¿sí? Leguminosas, anuales versus perennes, gramíneas, diversidad entomófila, diversidad de gramíneas. No solo el listado de especies, quiénes están, sino qué grupos funcionales encontramos dentro de las plantas. Así que grupos funcionales se referencia a un grupo de especies que tienen una función similar dentro del ecosistema. Las leguminosas son especies que fijan el nitrógeno atmosférico al suelo. También tenemos, dentro de podemos hablar, hacer listados de especies, de insectos, pero por ahí nos interesan, bueno, ¿cuáles son los benéficos controladores? ¿Cuáles son los benéficos polinizadores? Por ahí nos interesa saber cuáles son los perjudiciales, porque eso también hace a la biodiversidad. Obviamente que pequeños y grandes mamíferos sí las hay, ¿sí?
Acá una aclaración es que estoy poniendo ejemplos de tipos de biodiversidad, estoy mezclando taxones, estoy mezclando grupos de especies, niveles, etcétera, etcétera, pero como para que tengamos una idea. Y otro aspecto importante también es hablar de funciones, porque la biodiversidad también hace referencia a la diversidad de funciones y a la diversidad de interacciones entre especies. Entonces, todos estos grupos tienen diferentes funciones dentro del sistema, ¿sí? Estamos hablando de conservación del suelo y del agua por parte de microorganismos del suelo y por parte de diferentes grupos de especies, del ciclado del agua, del ciclado de nutrientes por parte de las leguminosas, por ejemplo, las especies entomófilas, que son hábitat para polinizadores, por ejemplo, y otros insectos benéficos o no, porque en general son especies entomófilas en general. También podemos hablar de especies gramíneas que cumplen la función de franja filtro, como veíamos en el borde del río o del arroyo, ¿sí? Especies de insectos que pueden ser controladores biológicos de plagas y de enfermedades, que pueden ser polinizadores, pequeños mamíferos que pueden dispersar semillas que pueden ser de nativas o pueden ser de exóticas, o sea, todo ese movimiento que realizan los animales, ¿sí? Y aves que pueden ser también polinizadoras o pueden controlar plagas y enfermedades. Bueno, esto es por poner algunos ejemplos, pero la cantidad de funciones que hay es enorme y estas son funciones que son importantes, que pueden generar servicios ecosistémicos o no, si hay un beneficiario que digamos, un ser humano que se beneficie, digamos, de esa función, ahí estaría el servicio ecosistémico. O en realidad están cumpliendo funciones para el mantenimiento, para la interacción y para el mantenimiento de toda la cadena trófica dentro de ese ecosistema y paisaje. Y también desde lo cultural, porque hay especies emblemáticas que cumplen un rol interesante, una función interesante, como una especie que puede dar identidad a una localidad o a una región, como puede ser, no sé, el pastizal templado, que uno lo asocia también con la presencia del gaucho, con los aborígenes, con el ñandú también. Bueno, ahí todo hay una cuestión cultural que se va perdiendo, pero que bueno, si entramos a alguna fiesta de estas, podemos rememorar todos estos aspectos que hacen a los ecosistemas y hacen a los paisajes, y es parte de la naturaleza. Bien, entonces, ¿de qué depende la biodiversidad de un paisaje? Bueno, es una pregunta que ya la venimos respondiendo en las diapositivas previas, ¿sí? Estamos hablando de composición y configuración del paisaje, que eso ya les comenté ampliamente, de todos los procesos que hay detrás de esa composición y configuración y qué hacen, ¿sí? Ya sea agriculturización, urbanización o el proceso que esté ocurriendo, qué tipos de elementos y ecosistemas quedaron, tanto artificiales como naturales, qué manejo tienen, ¿sí? Si tienen un manejo muy intensivo de aplicación de herbicidas o un manejo ganadero, bueno, en fin, si hay intersiembra de semillas, la historia de manejo que tenga, que por supuesto hace al tipo de proceso que tenga ese paisaje, y también al pool genético de especies. ¿Qué especies originalmente había en el lugar? Eso es un tema importante porque hace a las especies que hoy pueda encontrar hoy. Algunas especies quizás extintas localmente, pero bueno, por ahí la información está a través de bancos de semillas y tal. El tipo de especie y la forma de dispersión, eso también hace a la biodiversidad que encontramos en un paisaje rural. El banco de semillas, porque las especies pueden pueden quedar en dormancia, digamos, en el suelo y germinar cuando las condiciones sean favorables, etc. Entonces, lo que estamos viendo acá son dos grandes grupos, por ponerle algunos ejemplos, de lo que depende la biodiversidad, algunas de cuestiones ambientales y algunas de cuestiones de qué especies estamos hablando, ¿sí? De qué es lo que hay en el sistema, en el paisaje. Es así que podemos, como venimos hablando, hablar de ecosistemas más naturales, que pueden definir paisajes más naturales, y ecosistemas más artificiales, que podemos definir paisajes más artificiales como los conformados por los agroecosistemas, y en el medio hay un gradiente y podemos encontrar biodiversidad en los extremos y en todo ese gradiente. Entonces la biodiversidad que encontramos en un paisaje es muy heterogénea en función de todos estos factores que les estoy compartiendo. Pero ¿qué pasa en Tandil y en cuanto a la biodiversidad de Tandil? Entonces a este mapa de ambientes serranos lo vamos a vestir
y le vamos a agregar una clasificación satelital en donde ahora sí podemos visualizar la matriz, ¿sí? Todo lo que vemos acá en gris está en este mapa en color naranja como ambiente serrano, solo que por la coloración no se llega a distinguir bien, pero de hecho es una capa que se superpuso a la clasificación. En realidad esta matriz, bueno, los límites están definidos por nosotros, y bueno, y tenemos estas categorías, ¿sí? También definidas por el usuario, ¿sí? Por la información que tenemos de campo. Forestaciones, áreas urbanas, cuerpos de agua, cultivos de invierno, de verano, mixtos, pasturas, pastizales, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos zoom en este gran ambiente que es el sistema de Tandilia, podemos encontrar diferentes unidades de paisaje. Algunas unidades en las cuales los ambientes serranos tienen su representación, rodeados por lo que es esta matriz agrícola, otras unidades en la cual domina más la matriz agrícola, con todos los diferentes tipos de cultivos que les estoy comentando, y otras unidades que tienen una impronta más urbana, ¿sí? En este caso, es la ciudad de Mar del Plata también está definiendo toda una zona periurbana con otro tipo de manejo, con pequeñas quintas y demás, que también hace a la heterogeneidad del paisaje. Entonces, con toda esta diversidad que tengo, y estos son algunos ejemplos, tenemos una diversidad de ecosistemas y una diversidad de ambientes, ¿sí? Los ambientes serranos que ya los conocemos, las sierras, cerrilladas, cerros, con sus pastizales, sus arbustales, flechillares en este caso, y pastizales de paja colorada, y acá hay algunos arbustales de chilca y curro. Tenemos también ambientes acuáticos con su vegetación asociada, ¿sí? Tanto dentro del cuerpo de agua como en la zona buffer, como estamos hablando. También tenemos elementos lineales que pueden ser los bordes de camino, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Ya sean bordes de herbáceas o bordes de estos burral que encontramos en una zona cercana de Balcarce. Y los bordes de vías férreas, que también son reservorios de biodiversidad, ¿sí? Sean nativas o exóticas, bueno, pero reservorios de biodiversidad al fin. Y en este caso, bueno, la terraza, como ya les vengo mostrando. Estos son algunos ejemplos de ambientes que encontramos y que van a definir también las especies asociadas, ¿sí? Y en este caso, bueno, es la parte agrícola, porque también hay especies espontáneas, vegetación espontánea, por ejemplo, y una cantidad de insectos y de mamíferos y demás que habitan estos ecosistemas. Una aclaración que quiero hacer, ¿sí? Es lo siguiente, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de sierra, y yo lo que vengo considerando es el ambiente serrano como un elemento uniforme, como un parche o como un fragmento con un tipo de cobertura, que puede ser pastizal, que puede ser arbustal y demás, la cobertura original que tenía el sistema. Pero la realidad es que estos elementos están muy modificados dentro del sistema, y creo que la mayoría de los que estamos acá lo sabemos. Entonces, esta es una clasificación diferente a las que les vengo mostrando, porque la anterior yo había superpuesto, ¿sí? Una capa de ambientes serranos, con lo cual quedaba todo uniforme en la sierra, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos una heterogeneidad sumamente interesante, digamos, para tener en cuenta, porque no solo tenemos pastizal natural, el pastizal que habita original, o los arbustales, o los helechales, o la vegetación asociada a los roquedales, sino también hay áreas cultivadas, áreas de pastoreo con intersiembra de especies exóticas, y una problemática que está ocurriendo actualmente es la invasión de especies leñosas, como puede ser la acacia australiana. Y en este trabajo lo que hicimos fue calcular un índice de naturalidad para las sierras de Tandilia, y lo aplicamos a 13 sierras, sobre todo de la zona de Mar del Plata. El índice lo que contempla son diferentes características, o sea, elementos de la sierra, proporción de especies nativas, de exóticas, el tipo de uso y manejo, ¿sí? Si tiene agricultura, si tiene pastoreo, si tiene indicios de fuego, si tiene alguna especie exótica invasora, presencia y cobertura, bueno, etcétera, etcétera. Con todos estos elementos se calcula el índice que tiene estos niveles de naturalidad
del natural, subnatural, semi-intervenido, subintervenido e intervenido. En líneas generales, igual fueron 13 sierras, fueron muy pocas, pero interesante como para seguir explorando por dónde viene la mano. La mayoría están en estos dos niveles, subnatural y semi-intervenido. No encontramos sierras totalmente naturales dentro de este grupo, aun cuando había una reserva natural privada, y el punto es que está invadida por acacia, gran parte, gran sector, con lo cual no llega a tener o a recibir esta categoría. Bien, entonces, para terminar, ¿qué pasa con la biodiversidad en Tandilia? Porque hasta ahora les estoy mostrando unidades de paisaje, les estoy mostrando ecosistemas y vamos a la biodiversidad. Entonces, como es tan amplia la biodiversidad que podemos encontrar, me guié por información que tenemos en la página de Red Tandilia, que bueno, por ahí no tengo tiempo para explicar bien de qué se trata, pero acá tenemos información valiosa de diferentes profesionales que estamos estudiando diferentes aspectos de Tandilia vinculado a la conservación de la naturaleza. Entonces, en la biblioteca hay información valiosa, sectorizada en estas unidades temáticas, y dentro de lo que es la pestaña de biodiversidad podemos encontrar información, bueno, ya sean artículos científicos, presentaciones a congresos, divulgación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hice fue poco un zoom de algunos de los temas que se están abordando acá para mostrarles algo de lo que se está estudiando en relación a la biodiversidad en Tandilia. Por un lado, teniendo foco en la conservación, podemos hablar de, bueno, varios estudios que están trabajando en las especies nativas, sobre todo en las sierras, ¿sí? Bueno, gente o profesionales de la Universidad de Mar del Plata y de la UNICEN, y también especies nativas de los bordes de camino. Ya sea a nivel listados florísticos o a nivel comunidad, bueno, interpretando también su estructura y su función dentro del sistema, como es en el caso de los pastizales serranos, que pueden ser de los flechillales o los pastizales de paja colorada. Luego hay un investigador, David Vera, que viene estudiando reptiles dentro de los ambientes serranos, y acá hay algunos ejemplos de lagartijas y de serpientes. Cecilia Ramírez en la UNICEN también viene estudiando los bordes de vías férreas en cuanto a la vegetación y específicamente a las aves. Siguiendo con el foco en la conservación, Susana Gómez de Coa Lobería viene estudiando aves, ¿sí? Sobre todo en el partido de Lobería, pero lo que les traigo acá es un punto interesante, que es el corredor biológico Camino de los Curros, ¿sí? Que está ubicado, no sé si se llega a apreciar bien, pero está en la ruta 227. Esta es Sierra Larga, o sea que está ubicado ahí en uno de los caminos que la cruza. Bueno, aquí al norte estaría Napaleufú y aquí estaría, al este estaría Balcarce, como para que tengan una idea. Este es un lugar sumamente interesante porque están haciendo distintos avistajes de aves y analizando distintos funcionamientos. Bueno, Juan Arcusa viene estudiando invertebrados en las sierras y también especies de hormigas. Esto, bueno, es interesante porque, bueno, leyendo estos trabajos me enteré un montón de cosas, y tienen algunos registros de especies nativas que no se habían registrado para la zona, y bueno, es muy interesante tener este dato, y fíjense que son hormigas sumamente pequeñas, o sea, tienen milímetros de tamaño. Siguiendo con el foco en la conservación, Florencia Aranguren de la UNICEN también viene estudiando los mamíferos carnívoros en los pastizales serranos, ¿sí? Ella está trabajando con, bueno, y su grupo, con trampas cámaras. Entonces estas trampas tienen un sensor y van registrando el movimiento, y cuando hay movimiento capturan una foto, con lo cual estos son algunos ejemplos de hurón, gato montés, zorro gris y puma. Y el mismo grupo, es liderado por Igor Berkunsky, de la UNICEN, están estudiando el sapito de las sierras, que es una especie endémica, que es muy interesante porque, bueno, es endémica de las sierras de Tandilia, con lo cual encuentra hábitat y refugio en estos ambientes, y ellos están estudiando todo lo relativo a su ambiente, con un foco en la conservación, por supuesto. Bien.
Y para terminar, en cuanto al foco en la conservación, bueno, ¿por qué no agregar lo que no vemos, ¿no? Que es lo que está en el agua? Y acá les traigo algunas imágenes de zooplancton que viene estudiando Soledad Fontanarosa en lagunas. El zooplancton es muy interesante porque es un indicador de la calidad del agua, además regula el fitoplancton cuando las lagunas están eutrofizadas, y es alimento de aves, insectos y de peces, lo cual es sumamente importante y es parte de la biodiversidad también de Tandilia en este caso. Y siguiendo con el agua, y por qué no irnos al mar, porque Tandilia termina en la zona costera. Lice Echeverría, que también viene estudiando la flora nativa de las sierras, también está estudiando las especies nativas de la zona de la costa, y muchas de ellas son las mismas que encontramos en la sierra, con lo cual también es un registro interesante. Y un último punto en relación a las especies que están, que en realidad tienen el foco puesto, la lupa puesta, porque son especies problemáticas, son especies invasoras y están ejerciendo presiones a la conservación. Bueno, el caso de la acacia australiana, como les vengo diciendo, Racosperma melanoxylon, la vienen estudiando Lice Echeverría, Lía Monti de Mar del Plata y Marcelo Gandini de Tandil. Marcelo Gandini también está con otra especie, bueno, en realidad es otro género, Gleditsia treacanthos, que es la acacia negra en las sierras de Azul. Bueno, la festuca arundinacia, que en realidad es Esquidonorus arundinaceus, que es la festuca alta, también se encuentra en los bordes de caminos, por lo menos en la zona nuestra, y está generando, bueno, una presión importante sobre la vegetación nativa que podemos llegar a encontrar en estos bordes, y además en los bordes toma una condición más vigorosa, vamos a decir, porque al generar como se genera una condición húmeda, toma la infección con un hongo que le genera, o sea, que le da más vigor, mayor competitividad, y bueno, incluye competitivamente otras especies, y además es una planta potencial que puede infectar a los lotes de al lado, que si tienen ganadería, bueno, es un problema para el productor, con lo cual es interesante también para tener en cuenta para su manejo y control. Bueno, y finalmente zarzamora y retama, también, que es otra problemática en sierras, que la viene estudiando María Julia Christensen en la UNICEN, bueno, y otros investigadores. Yo, como les recuerdo, puse algunos ejemplos de especies o grupos de especies que vienen estudiando las personas y que dejaron su registro en la página web de Tandilia, pero obviamente es una muestra de todo el potencial que tiene Tandilia. Bueno, esto es un agradecimiento a las personas que me fueron dando fotitos a lo largo de estos días para poder ilustrar, y llegué al fin, así que bueno, espero que hayan llegado bien al cierre de la presentación. Muchas gracias. Está bien, ahora la idea ahora es que los que quieran hacer un comentario, tengan preguntas, aprovechemos ahora mientras tomas agua, pueden hacerlo. ¿Sí? Sí, bueno, por mi parte agradecerte, Lorena, muy, muy interesante tu propuesta y el recorrido que hiciste, ¿cierto?, a través de esta diversidad que presenta el sistema serrano. Y uno a veces, cuando piensa en la ecorregión pampeana, y pensando en el concepto de paisaje, ¿cierto?, más allá de dónde lo abordaste vos, desde la ecología, ¿no?, pero con toda esta diversidad de paisajes que uno piensa, siempre piensa, bueno, la pampa, que es más aburrida, que no tiene nada, o que no tiene suficiente biodiversidad. Bueno, yo creo que queda claramente comprobado con este gran y rápido recorrido que hiciste de la importancia que tiene el ecosistema serrano, y bueno, y la necesidad, ¿cierto?, de en la medida que conocemos, poder conservar estos recursos, ¿no? Me parece, la verdad, que muy, muy interesante. No sabía cómo ibas a abordar la charla, pero me pareció muy didáctica, muy clara, y bueno, que nos da cuenta, ¿no?, justamente de ese valor que tiene la biodiversidad, ¿sí? Sumado a las charlas anteriores, donde se vio la parte social de los primeros habitantes, me parece que termina de cerrar, ¿cierto?, con este sistema tan rico y tan completo. Así que, por mi parte, agradecerte y felicitarte. Gracias, Silvia. Hola, María Julia, te estoy viendo ahí. Hola, Lorena, me encantó
¿Cómo lo enfocaste desde los paisajes, ¿no? Desde ese nivel así más abarcativo? Me gustó mucho. Te felicito. Bien, gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, yo Sí. me gustaría agregar que, bueno, que en realidad a mí lo que me pasó es que se me entraron a disparar un montón de ideas y de curiosidades y digo, bueno, ahora tengo ganas de seguir leyendo, de seguir profundizando tanto en especies nativas como por ahí, y poder esto de interesantísimo de poder identificar las exóticas invasoras y por qué algunas exóticas son invasoras y otras quizá no sean tan complejas en cuanto a invasoras, ¿no? Así que bueno, me llevo eso, curiosidad de seguir leyendo, no pude tomar los nombres de todos los trabajos que referenciaste, pero me encantaría tener acceso más allá de la red, que siempre miro la página. Así que bueno, o sea, interesantísima la charla de hoy y también súper enriquecedor todo el ciclo de capacitaciones. Súper enriquecedor, la verdad, que me encantó. Gracias, Valeria. Si puedo hago un comentario al respecto, te agradezco el comentario y la inspiración también que te tomaste como para seguir pensando en este tema, porque hay una pregunta que puse en una de las diapositivas que tiene que ver si hay que poner el foco en la conservación, y muchas veces entre biólogos, biólogas nos juntamos a discutir este tema o aparece en alguna de las reuniones que tenemos, porque hay visiones contrastantes y obviamente todas son válidas, ¿sí? Desde mi punto de vista y mi opinión es la siguiente, o sea, estamos hablando de paisajes muy modificados, muy antropizados y con mucha historia intensiva en el último tiempo, con lo cual yo no soy ultra conservacionista de las especies nativas, sino que considero que hay muchas especies exóticas que ya se han naturalizado y forman parte del sistema, y mientras no generen un problema, o sea, que no generen un tema de invasión, perfectamente no cumplen funciones sumamente importantes, como les decía, las especies entomófilas o especies leguminosas, o esta especie exótica que estaba cubriendo, digamos, las áreas buffer de uno de los arroyos, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces sí, bueno, es lo que hay. Y entrar en restauración es muy complejo, y más sobre todo para un país como el nuestro y con los recursos o subsidios que tenemos, con lo cual yo creo que hay que valorar lo que hay y obviamente conservar lo nativo, pero no entrar en crisis con lo exótico, salvo que sea una especie de problema. De hecho... Perdón, ahí para Valeria, que decía que quería leer más allá de lo que aparece en la red, bueno, están los contactos de los autores de los trabajos, así que una forma de ir aproximándote y en todo caso ponerte en contacto con cada uno de ellos y solicitar estos trabajos o algunos otros que todavía no estén colgados en la página. Me parece que es una buena forma de ir ampliando, ¿cierto?, este abanico y de ir aumentando, ¿cierto?, los integrantes de esta red. Sí, fenomenal, Silvia. Yo estoy a disposición, gracias. Igual, Valeria, cualquier duda me escribís y charlamos, no hay problema. Genial, Lorena, gracias. Todavía tenemos que colgar más trabajos. Tenían falta, pero hay bastantes otras cosas para consultar, bueno. Así que pueden seguir consultando la red, que va a seguir creciendo seguramente, ¿no? Buenísimo. A veces es como que una sola especie tiene un montón para aprender y es increíble cómo se interrelaciona con otras especies y que va más allá de decir, bueno, determinada ave, determinado árbol o determinado, no sé, yuyito le llamamos a veces cariñosamente a nuestro pastizal, ¿no? Que algunas veces lo estudiaba antes en general como aislado, ¿no? Era la característica de la cortadera y ahora lo empezamos a relacionar con muchas más cosas y lo empezamos a ver desde otras miradas. Y eso me parece genial. Yo tengo la formación en guía y técnica en turismo y bueno, y ahora estoy un poco
digamos, capacitándome y ampliándome el panorama, y por eso me interesa muchísimo participar de estas charlas que están brindando y que son súper enriquecedoras para la labor de uno, ¿no? Que a veces nos pasa que armamos un circuito turístico y pensamos más en el atractivo grande y nos olvidamos de todos los otros impactos que también hacemos como turistas. O a veces no sabemos cómo terminar de interpretar ese paisaje para el que lo observe algo más que una cortadera o un relicto del pastizal pampeano a secas, y pueda entender cómo fue evolucionando, cómo se interrelacionan los elementos, por qué es importante en el día de hoy. Esto me parece súper atractivo para mí. Sí, yo igual, si bien la presentación tiene un foco bien ecológico, que es lo que puedo ofrecer, sobre todo, yo cada vez que pienso en los bordes de camino y pienso en el link con el turista, cuánta información se le puede sacar a un borde de camino con todo lo que hay ahí. Yo creo que lo suyo ahí es lo interdisciplinario, ¿no? O sea, trabajar de forma interdisciplinaria con biólogos, biólogas que conozcan sobre determinadas especies, curiosidades y demás, porque lo interesante es caminar ese paisaje y descubrir qué es lo que hay, ¿no? Que no es lo que uno espera muchas veces encontrar, y como poder dar una respuesta a eso desde un punto de vista del turismo para las personas que están recibiendo esa información es súper valioso. Obviamente que toda la información valiosa que vas recopilando te va sumando y demás, pero por esto que decís, ¿no? Para mí es riquísimo, es un pedazo de pastizal, podemos estar todo el día ahí hablando, buscando esas interrelaciones, o proyectando hacia el futuro, pensando en el pasado, ¿no? O sea, jugar un poco con toda esa dinámica. Por eso, si bien la presentación traía muchos de estos elementos, creo que se llevan pinceladas que en algún momento decían, mira esto, me acuerdo de esto que traía, que la conectividad y no sé qué, y una cosita por ahí queda dando vueltas por ahí que después la van a poder, espero, profundizar o capitalizar. Incluso creo que recuperando, perdón. No, dale, Mónica, adelante. Creo que recuperando un poco lo que dijiste, Silvia, hace un ratito, y lo que dice Valeria, me parece que desde el punto de vista de la función del guía o de la mirada turística, también tenemos por ahí, con todos estos datos y conocimientos interesantes del lugar que vamos a mostrar, para que también el turista o el visitante no se aburra, porque a veces en el imaginario está eso de que la pampa no tiene nada, que el pastizal no tiene nada, y con toda esta información uno puede armar algo mucho más enriquecedor, más incluso desde la educación ambiental, que tiene una base principal que es la biológica, y después le vamos agregando otras funciones, ¿no? Así que me parece que yo quiero como resumir que todo el ciclo que hemos transitado en estos encuentros, la verdad que a mí me ha resultado muy interesante, muy enriquecedor para los conocimientos que yo tenía de esta zona que me interesa específicamente. Así que no solo te agradezco a vos, Lorena, sino a los organizadores de este ciclo. Me pareció muy interesante. Bien, muchas gracias. No, lo que yo iba a compartir, pero hay una anécdota. Nosotros tuvimos en una oportunidad un alumno de turismo que cursaba la carrera a distancia, pero de la zona de Olavarría. Y en una oportunidad él nos contaba que había recibido un contingente de europeos y que él les explicaba, ¿cierto? Les quería mostrar el paisaje. Bueno, primera cuestión, maravillados, ¿no? Justamente por la inmensidad de la pampa y el horizonte allá tan lejano como gran atractivo. Y en otro momento dice que notaba que no le prestaban demasiada atención a él y todos miraban para abajo. Entonces se acerca y les pregunta qué miraban. En realidad habían descubierto caminos de hormigas y les había llamado poderosamente la atención. Entonces ya eso mismo, fíjense que algo que para nosotros es tan cotidiano,
para este público había sido novedoso y se habían entusiasmado y empezaban a seguir los caminos y bueno, querían buscar dónde estaba realmente el hormiguero. Fíjense con un elemento tan cotidiano, ¿no? Cómo puede llegar a convertirse en un atractivo dependiendo del estilo de público, ¿no? Así que cómo vincular la biodiversidad con el turismo. Claramente pueden ir de la mano, ¿sí? Como un recurso más, ¿no? Y un motivo más para contribuir con la educación ambiental, bueno, con el tema de la conservación, se puede vincular a partir de una hormiga varias cuestiones, ¿no? Quería hacer una reflexión respecto también a lo que es la conservación y las especies autóctonas y lo que es la capacidad de observación, que quizás eso es lo que por ahí conviene resaltar en el turismo, ¿no? O sea, ustedes como conectores entre aprender a mirar, como decía Silvia, porque incluso una mulita, un peludo que acá en el campo, bueno, a veces los matan porque te socavan los cimientos de las casas o eso, en el campo por ahí los peludos los matan. Y es un bicho tan extraño que alguien de afuera se puede quedar boquiabierto mirando lo que es una mulita o lo que es un peludo. Sí, o bueno, la diversidad de hormigas que hay. Y con respecto a lo que decía Lorena, ¿no? De si conservar cosas nativas o cosas exóticas, es verdad eso, que los paisajes se van transformando y no era lo mismo el paisaje serrano cuando estaban los indígenas que contaban las chicas, las antropólogas anteriormente, ¿no? Donde quizás que para la vista era un ambiente muy aburrido, muy homogéneo, y en realidad era quizás mucho más diverso de lo que es ahora. En las imágenes que mostraba Lorena del paisaje actual, cuando el hombre ya se hace notar mucho más que el aborigen, ¿no? Que cazaba, usaba los recursos naturales, pero dominaba lo natural sobre el hombre. Hoy que el hombre domina sobre lo natural, nos parece que es más diverso porque vemos árboles, vemos cultivos, pero bueno, hay que pensar, un cultivo es una especie, a lo sumo algunas malezas, y como señalaste bien, Lorena, cuando los parches esos que estaban clasificados como ambiente serrano, que eran chiquitos, ese parche tiene una diversidad de cosas tan grande que puede realmente maravillar a la gente. En un momento hacíamos caminatas por la sierra y lo que hacíamos era hacer marcar un metro cuadrado y dejar que la gente mire y reconozca todas las cosas distintas que había en ese metro cuadrado. Y realmente en la sierra son muchísimas. O sea, uno ve arbustal y le parece que todo es arbustal. Y no, el tema es que hay muchas especies que se parecen entre sí. Entonces, es como en el bosque, uno ve el bosque y ve todo bosque. En el pastizal parece que es todo pastizal, pero realmente hay muchas comunidades distintas. Y si uno empieza a pensar en todas las interrelaciones, como mencionaba Valeria, que le habían llamado la atención, todos los insectos que están ligados a las plantas, esas plantas también muy diversas, y a veces esas relaciones entre fauna y flora que son muy específicas, o sea, hay un insecto que por ahí come solo un tipo de planta, entonces eso aumenta muchísimo la diversidad, ¿no? Y a veces cuando empiezan a aparecer cosas que no son nativas, bueno, no están aumentando mucho la diversidad porque esas cosas ya las están en otras partes. Lo que está ocurriendo es que se nos está reduciendo el número de cosas diferentes que tenemos nosotros, a pesar de que visualmente parece también muy diverso. Por eso está bueno que es eso, que en el turismo se miren o un borde de camino o subir una sierra. Si están ahí en Tandil pueden subir frente al ¿cómo se llama? El monumento del... ¿Al fundidor? ¿Al fundidor?
lente del fundidor, pueden subir ahí, se los propongo como una cosa que la tienen muy cercana, y ir por el monte de eucaliptus que hay, y van a ver el suelo desnudo, las raíces descubiertas, casi no hay pasto, no queda casi nada, algunos hongos ligados a los eucaliptus, o ven algunos yuyos, y cuando pasan al pastizal, quizás que no les llame mucho la atención si no van en primavera. Si van en primavera van a empezar a descubrir montones de flores y cosas distintas. Pero es un ambiente que parece muy homogéneo y tienen una diversidad increíble. Y bueno, el hombre va a seguir ocupando los terrenos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de eso, estamos perdiendo muchas cosas. El curro ese que mostraba vos, Lorena, que cuando uno sabe dónde está, va y lo encuentra, pero es una especie endémica que hay muy poco. Y en la medida que se vayan transformando los lugares donde está, ya irán a desaparecer esos caminos del curro, ¿no? No sé, para pensarlo. Desde el punto de vista ecológico, cada especie tiene una función, tiene una interacción con otros, y bueno, esas cosas se van perdiendo en la medida que se van perdiendo otras especies. Gracias, María Julia. Hago un comentario. Me encantó tu aporte, porque yo no hablé de número de especies, ¿no? Que por lo general nos encanta mencionar tantas especies. Me fui más a los grupos funcionales o a la diversidad así en general. Y es muy importante esto que estás diciendo, porque claro, uno ya lo tiene internalizado. O sea, yo sé que en un borde de camino puedo encontrar tranquilamente 50 especies, depende del manejo que tenga, ¿no? Obviamente si está festuca va a dominar ella, pero aún así voy a encontrar otras especies. Entonces 50 especies en un borde de camino es un montón, y por ahí no se lo imaginan, ¿no? Pero está eso es parte obviamente de la diversidad, y ni hablar en la sierra. Así que ese ejercicio que vos estás proponiendo es muy interesante, de hacer esa caminata o estar en ese metro cuadrado y ver qué es lo que hay. Porque ahí bajás al Zoom y ahí estás unos minutos con la gente, bueno, pensando, ¿no?, en visitantes o turistas que están descubriendo, ¿no?, y interacciones y eso y el otro. Es como que bajar, ¿no? Porque muchas veces estamos como en la información, en el ruido, en arriba, en el aire, de arriba vemos. Pero bueno, quedémonos 15 minutos a ver qué es lo que hay acá, en este pedacito. Y ahí ya con eso, es un montón, un lindo trabajo. Pero incluso cuando subís a la escala que vos estás, de vuelo de pájaro que vos estás haciendo, y sabemos que cada lugar es distinto, porque no hay dos lugares iguales, entonces eso que vemos en el pedacito se multiplica exponencialmente. Eso. ¿Alguna otra consulta o comentario? Los has dejado mudas, muy linda. Bien, has apabullado. Bueno, si no hay más Voy con la comentarios. sí. Sí. La conectividad es mi palabra clave, así que yo de la charla toda conectada. Sí. Bueno, no sé, Aldo, si vos querías decir algo, pero yo particularmente quería agradecerte nuevamente, agradecer a quienes han tenido esta constancia, ¿cierto?, de acompañar cada miércoles y de estar pendientes, ¿cierto?, de cada nueva charla. Así que para nosotros particularmente es una satisfacción enorme esta convocatoria. Y bueno, como dijo Lorena, ya para el año que viene podríamos empezar a pensar en otro ciclo. Así que también esperamos los aportes de ustedes, si es que se les propone alguna cuestión. Y bueno, si es que podemos, está al alcance de nuestro poder organizarlo, pero la verdad que estamos felicísimos con la convocatoria, agradecidos también a la Secretaría de Extensión, que no tuvieron ningún reparo en darnos una mano, a quienes se han encargado también de difundir desde la facultad, desde el CINEA, que es el Centro de Investigación donde estamos trabajando con Aldo. Así que bueno, mil gracias a todos y a cada uno. Bueno, no, adhiero a los comentarios de Silvia y bueno, luego agradecer a Lorena por la charla, muy interesante, y a los participantes, y bueno,
esperamos sí el año que viene generar algún otro ciclo por el estilo, porque me parece que realmente como espacio de intercambio, independientemente de lo que del aporte, por ejemplo, en este caso fue un poco pensado hacia estudiantes de turismo o hacia los guías que están trabajando, pero también se genera un vínculo y un conocimiento de áreas que por ahí uno no trabaja o no maneja necesariamente. Así que, bueno, la idea sería poder continuar con este tipo de iniciativas, con salida a la sierra, como pusieron por ahí, no sé quién. Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Así que bueno, agradecerles nuevamente y los dejamos libres. Nuevamente gracias y nos encontraremos en una próxima.